Entonces leímos en Lucas capítulo 4, versículos 25, 26 y 27. Y ahí, hermanos, habla y dice que dijo Jesucristo que muchas viudas habían en tiempos de el profeta Elías, pero a ninguna viuda de Israel fue enviado el profeta, sino a una viuda en Sarepta de Sidón. Y también dijo, muchos leprosos habían en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero no fue sanado ninguno de ellos, sino Naamán el sirio. ¿Se acuerdan de Naamán, verdad? El que se fue a meter, o más bien el profeta Eliseo le mandó a que se zambullera 7 veces en el río Jordán y fue sano de su lepra. Pero el fin, hermanos, del discurso, el fin de la palabra de Dios es que aprendamos como hijos de Dios con sabiduría, no como niños. Vamos a aprender, hermanos, de los milagros de Dios, los milagros que Dios hace en la iglesia, en el mundo, y cómo es que pasan, hermanos, porque mucha gente, hermanos, se desilusiona, se frustra, incluso algunos hasta se van de la iglesia porque lo que querían, lo que pedían, no se les concedió. Y es necesario, hermanos, que como grandes personas pensantes sepamos cómo es que pasan los milagros y no estemos como niñitos, ¿verdad? De que no me hicieron mi gusto mis papás, se pone a llorar. Entonces vamos a ver, hermanos, qué enseña la palabra de Dios respecto a la sanidad, que es donde más, hermanos, se enfocan los milagros, a la sanidad según la palabra de Dios. Aquí, hermanos, claro nos está diciendo la palabra de Dios que muchas viudas habían en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero Dios no lo mandó a ninguna de ellas, el profeta dice, sino hasta Sarepta de Sidón. Y también, claro, lo dice ahí Jesucristo, dice, y muchos leprosos habían en tiempos del profeta Eliseo en Israel, pero nadie fue limpio, sino Naamán, el general sirio, que fue a buscar al profeta. ¿Qué pasó entonces, hermanos, con los enfermos que estaban ahí? Vamos a leer la palabra de Dios para que entendamos cómo es como Dios, hermanos, actúa en los milagros. Se ofertan, hermanos, en la televisión, en los periódicos, grandes campañas de sanidad divina y grandes campañas donde anuncian, ven y recibe tu milagro. Y la gente con la gran necesidad, con la enfermedad, con la tristeza, con la angustia, hermanos, llenan los estadios. Y hermanos, muchas veces no, hermanos, reciben lo que se les ofrece. ¿Por qué, hermanos? Tenemos que entender, hermanos, que un milagro es algo que la ciencia no lo puede explicar, ni el hombre puede entenderlo con su razonamiento. Es algo solamente que viene de Dios. Cuando una persona sana de un cáncer, cuando una persona, no sé si han oído ustedes que han caído aviones y de 250 que hay, una persona se salva. Y no se pueden explicar qué pasó, por qué esa persona se salvó. Y así, hermanos, podemos mencionar mucho. Pero ¿por qué, hermanos, no es a todos? Dice la palabra de Dios que cuando Jesús andaba predicando, llegó a un lugar
llegó a un lugar y empezó a informarse y vio que la gente, hermanos, ahí eran muy incrédulas. Está en Mateos 13, 58, está esta historia. Y dice que Jesucristo estaba admirado por la incredulidad de la gente y no hizo ahí muchos milagros, dice. Pero también dice que en una ocasión llegó un padre de familia con su hijo muy enfermo y lo trajeron con los discípulos y le dijeron: mi hijo está enfermo, a veces cae en el agua, a veces cae en el fuego, y por favor quiero que me lo ayuden, que lo sanen. Y los discípulos empezaron a orar por el niño y el niño no sanó. Cuando llegó Jesús con ellos, el padre de este muchacho fue y le dijo: mira, Señor, traje a mi hijo, le pedí a tus discípulos que oraran, pero no lo sanan. Y dice la Biblia que Jesús se entristeció, se enojó con los discípulos y le dijo: ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes, hombres de poca fe? Traigan al niño. Y poniendo las manos sobre el niño, le levantó y sanó. Cuando se fue el padre de familia agradecido, los discípulos se acercaron y le preguntaron: maestro, ¿y por qué nosotros no pudimos sanarle? Y Jesús les dijo: hay géneros que no salen sino con oración y ayuno. Así les contestó él. Estamos aprendiendo cómo pasan los milagros, que no es a todos, y también por qué a veces no suceden. En Mateos 8, 2 se habla de otro caso de un enfermo que venía hacia Jesús, pero este hombre dice que cuando le vio a Jesús, le empezó a suplicar y le dijo: Señor, si quieres, ¿puedes sanarme? Y Jesús le dijo: sí quiero, sé salvo. E inmediatamente dice la Biblia que fue sano de su enfermedad. Entonces, miren, 3 casos. En Mateo 13, 58 dice que por la incredulidad no pasaron muchos milagros. En Mateo 17, 16 dice que por falta de oración y ayuno. Y el más importante, que está en Mateo 8:2, es si es la voluntad de Dios. Como hijos de Dios, ya con sabiduría, con conocimiento de la palabra de Dios, sabemos, hermanos, que sobre todo está la voluntad de Dios. Muchas veces se han enfermado gente famosa, futbolistas, cantantes, políticos, y muchos pastores famosos también los mandan a traer y empiezan a orar y empiezan a exigirle a Dios: Señor, yo no quiero un no de respuesta, sino que cures a este artista, que sanes a este futbolista, que sanes a este gobernante. Y se mueren, hermanos. Y hombres que tienen fama, y yo me pregunto: ¿por qué hacen esto? Si no conocen la palabra de Dios. Lo que nos enseña la palabra de Dios es que no es a todos, hermanos, no es a todos. También hemos tenido experiencias en la vida, hermanos. Hace tal vez unos 10 años o menos, un hombre estaba muy enfermo y me llamaron y fui y oramos por el señor y nos regresamos con mi esposa. Ahí estaban los hijos, toda la familia, y nos venimos. Al otro día, hermanos, me llaman y me dicen: hermano, el
Mi hermano dice, eran dos, me vino a hablar un hermano de él. El hermano dice, acaba de fallecer mi hermano. Le digo, mire. Bueno, entonces le digo, como eran las 10 de la noche, le dije, mañana vamos a ir, hermano. Está bien. Y llegamos al otro día, hermanos, y no había nada de gente. Nada. Ya lo llevaron a enterrar. Pero no, hermanos, allá estaba hablando por teléfono. Y yo me fui a seguir. Le digo, ¿qué pasó, hermano? Hermano, revivió mi hermano. Entonces estamos hablando a ver si nos lo reciben en la caja otra vez, si nos lo devuelven el dinero. ¿Cómo que revivió? Sí, hermano. Dice, mire, no se vaya a ir porque quiero hablar con usted. Porque mi familia quiere que le explique a usted qué pasó. Y vivió, el hombre vivió, hermanos, otros 3, 4 años. Y yo le decía, porque sí, me fui, hermanos. Y yo le dije a esta persona, mire, sea usted agradecido. Porque yo he visto pastores que oramos y se mueren. Mujeres de Dios que se enferman y oramos y se mueren. Y hombres inconversos, he visto hombres inconversos que piden oración, incluso ni llegan a la iglesia. Un papelito mandan. Dice don fulano de tal, si no quieren orar porque está muy enfermo. Bueno, en la iglesia ora por él. A los días siguientes manda otro papelito. Dice que está muy agradecido porque Dios le sanó. ¿Qué pasa, hermanos? Ya hemos leído aquí, hermanos, algunas cosas que nosotros tenemos que pedirle, dice, como el hombre que le dijo, Señor, si quieres puedes sanarme. ¿Y qué contestó nuestro Señor Jesucristo? Sí quiero. Y dice también, muchas viudas habían en Israel, pero ninguna de ellas, ni a ninguna de ellas fue enviado el profeta Eliseo, sino a la viuda de Sarepta, la que está registrado ahí en la Biblia. Y muchos leprosos habían en Israel, pero nadie fue sano, sino Naamán, el que vino de Siria. Así que, hermanos, tenemos nosotros que ser muy sabios en las cosas de Dios para con nosotros mismos, hermanos, y con las personas. No le podemos decir, mira, yo te garantizo que Dios te va a sanar ahorita, porque Dios no es su pagado, hermano. Él sabe lo que hace en su soberanía. Aquí en la Biblia nos enseña que puede ser por incredulidad, puede ser por falta de ayuno y oración, o puede ser simplemente porque la voluntad de Dios no es así. Hay muchos que dicen, yo he visto mucha injusticia en la Biblia. Yo he visto mucha injusticia en el mundo. ¿Y quién no los ha visto, hermanos? Precisamente, hermanos, por eso buscamos a Dios, porque la vida, hermanos, no la tenemos comprada ni asegurada, que digamos, yo voy a vivir 90 años, sino que, hermanos, cuando menos lo pensamos, la enfermedad, la pobreza, la tristeza o lo que sea, nos pueden alcanzar. Miren lo que dice Lucas 13:24. Esfuércense a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y que dice y no podrán. Muchos procurarán entrar y no podrán. Hasta eso, hermanos, hasta la salvación. Aquí están ustedes, miren, ¿cuántas gentes hay en esta comunidad? Pero ni el 10% hay aquí. No es, hermanos, vamos a ver más adelantito, como dice la palabra de Dios,
no es que digamos, vamos a ir a convertir a esa persona, vamos a ir, yo no voy a dejar de clamarle hasta que se convierta mi vecino, hasta que se convierta mi hijo. Muchas veces sí, hermanos, pero no siempre. Dice en Isaías 65:1, miren lo que dice. Parece ilógico, parece injusto, parece no razonable, pero así es la voluntad de Dios. ¿Y qué voy a hacer yo? ¿Y qué vas a hacer tú? Si así es la voluntad de Dios. Miren lo que dice. Dice Dios: fui hallado de los que no me buscaban. Y Romanos 10:20 dice: me manifesté a quienes no preguntaban por mí, y a los que no me invocaban, yo les dije, heme aquí, heme aquí. Señor, no entiendo esto. ¿Cómo es posible que tú estés orando y Dios no te conteste, mientras que la otra persona que no ora, que no lee su Biblia, que no le interesa las cosas de Dios, diga: Dios, ¿qué quieres? Aquí estoy. ¿Qué deseas? Por eso muchas veces dicen que Dios a veces actúa con injusticia. Yo no lo creo así. Yo creo en su soberanía y que todo lo que Dios hace, lo hace bien. Así lo creo yo. Entonces, hermanos, tenemos nosotros que ver de que no depende de nosotros, dice Romanos 9:16, así que no depende del que quiere, ni del que corre, Romanos 9:16, sino del que Dios tiene misericordia. No depende del que quiere, ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Ahora sí, hermanos, vamos ya en nuestra cabecita y hasta en nosotros mismos. Vamos a decirle: Señor, si tú quieres, si tú tienes un propósito todavía en esta tierra, yo voy a seguir viviendo, a pesar de la pobreza, a pesar de la enfermedad, a pesar de que el médico dijo que ya no. Yo voy a seguir viviendo si es tu santa voluntad. Pero si no es así, aquí estoy, a pesar que tengo mucho dinero, a pesar que mis hijos son médicos. Dios dice: ya te vas de este mundo, y se van de este mundo las personas, hermanos. Entonces, gracias a Dios, hermanos, que Dios nos enseña esto.